Hola, muchísimas gracias por estar del otro lado, tomarse unos minutos para seguir aprendiendo un poco más sobre lo que es la herramienta de programación lineal a través del método Simplex. En un video anterior también estuvimos desarrollando un ejercicio muy introductorio. Este va a recorrer el mismo camino, con el mismo objetivo, seguir demostrando la aplicación y la potencia que tiene esta herramienta, pero sin dejar de ser ejercicios introductorios. Esto está enmarcado dentro del programa de sistemas administrativos, una materia, una asignatura de tercer año de contador público y licenciatura en administración de empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, República Argentina. Y sin más, avanzamos con el planteo de este ejercicio que nos reúne para seguir aprendiendo. Y dice, una compañía manufacturera fabrica dos productos, X1 y X2, cuyos precios de venta son 1 peso y de 1,50 respectivamente. Los requerimientos de producción por unidad en cada departamento son los siguientes. ¿Qué quiere decir requerimientos? Son aquellos insumos o aquellas unidades de medida que vamos a tener que insumir para tener la elaboración de uno, ¿sí? Para X1 y X2 tenemos departamento 1, 2 y 3 que va a demandar la producción de los productos. Tenemos una capacidad, que esta sería nuestra restricción, y los requerimientos de producción. 2, 1, 4 para el producto 1 de los tres departamentos y 2, 2, 2 para el producto 2 respecto a cada departamento. 160, 120 y 280. Se requiere determinar la cantidad de productos X1 y X2 que debe fabricarse para obtener la ecuación óptima que maximice el beneficio. El objetivo es determinar las cantidades para cada producto que maximice el resultado. Volvemos a reforzar el concepto de que el Simplex puede optimizar tanto por el máximo como por el mínimo, ¿sí? Esto es importante poder destacarlo, ya que en el parcial nosotros vemos muchos errores de concepto respecto a que siempre uno de los errores que se cometen es el tema de pensar que es por uno o por otro. En este caso, nosotros lo que vamos a desarrollar es otro ejercicio que va a maximizar el beneficio. Ahora, ¿cómo calcular un ingreso por ventas si vendemos un producto? Así como en el video anterior, me gustaría empezar a reforzar esto de traer a la realidad por ahí conceptos matemáticos que nos ayuden a entender nuestro emprendimiento o hacer un asesoramiento a un empresario o un emprendedor o dentro de la empresa donde estemos trabajando. Entonces, tenemos que el ingreso es igual a precio de venta unitario por cantidad unitaria. ¿Sí? Bueno, vamos a reforzar la idea de la ecuación esta, diciendo que cuando existen n variables del conjunto y m restricciones, el problema lineal continúa de la misma forma general con una función objetivo. Un conjunto de inecuaciones de restricciones lineales y un conjunto de restricciones de nulidad con sus principales componentes. Acá, a manera introductoria, también dejamos el modelo matemático de dónde se basa para hacer la secuencia y las interacciones que demanda este modelo de método Simplex. Ahora bien, los pasos para la resolución, en el otro video también hemos mencionado una secuencia, ahora lo vamos a detallar con este camino crítico que vamos a trazar. Determinación de la función objetivo, identificación de las variables de decisión, presentar las inecuaciones respecto de las restricciones, ingresar las variables de holgura que necesitaremos para cambiarlas de inecuaciones a ecuaciones, exponer los valores dentro de la tabla 1, transformar hasta que no se presenten valores negativos en la fila Z menos C sub J, reemplazar con los valores obtenidos en las columnas Z correspondientes a las variables de decisión en la base dentro de la función objetivo. Y por último, hacer la verificación que nos va a permitir contrastar los valores de la tabla con
con sus reemplazos dentro de la función objetivo y nos determinará si está bien calculado todo este sistema de pasos que acabamos de escribir. Entonces, volvemos a reforzar la importancia de identificar qué vamos a hacer. Eso es una idea central para todo trabajo que tengamos que realizar. El precio de venta es conocido, ¿sí? Está dado por el mercado, está dado por el empresario, está dado por nosotros, pero en este caso el precio de venta está conocido. Lo que debemos encontrar es la cantidad óptima que maximice el beneficio, ¿sí? Es la cantidad el problema que nosotros tenemos de identificación. Y la mención especial al concepto de unidades físicas respecto a los decimales que podrían surgir. En el video anterior mencionamos y ahora vamos a reforzarlo diciendo que si nosotros en nuestra fórmula, nuestra función objetivo nos da como 24,75 unidades, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar 24, porque no podemos, técnicamente y físicamente no es posible producir 0,75 unidades, ¿sí? Nos tenemos que quedar en el valor mayor del valor entero, del número entero, respecto antes de la fracción. En este caso, por ejemplo, 24. Entonces, bien, dijimos, tenemos departamento 1, 2 y 3 que producirán a través del insumo de mano de obra los productos X1 y X2, ¿sí? Los insumos, la cantidad de horas solicitadas para producir cada uno de los productos y sus restricciones. El techo o el máximo que pueden tener de asignación por departamento. Entonces, lo que tenemos que determinar es la función objetivo, ¿sí? Los precios dados ya de ventas ya los tenemos, que era 1 y 1,50, y tenemos que hacer el reemplazo. Pasar desde la realidad del planteo y ya introducir al modelo matemático a través de los reemplazos, diciendo que el precio de venta de X1 por la cantidad de X1 más precio de venta X2 por cantidad de X2, ¿sí? Reemplazando sería 1 de un peso por X1 más 1,50 por X2, perdón. La siguiente cuestión que tenemos que hacer es identificar variables de decisión. Las variables de decisión, como ya recién mencionamos, son aquellos números en concepto de cantidades a producir. Cuánto tenemos que producir de cada producto para maximizar el beneficio respecto a las restricciones que nos plantea el ejercicio. Presentar las inecuaciones respecto a las restricciones, ¿sí? Esto volvemos a reforzarlo 1, 2, 3 y la cantidad de veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque los errores en el parcial son muy frecuentes y suelen confundir los precios de venta con las restricciones. Y no, las restricciones van a estar determinadas por la materia prima, o en este caso mano de obra, por los insumos que a mí me determinan las cantidades que yo puedo llegar a producir para optimizar el beneficio. Entonces, hacemos la asignación de 2. Vamos acá, 2 corresponde al producto 1 en el departamento 1. Más 2 del departamento 1, ¿sí? De X2. Menor o igual a 160. Y esto es lo importante que nosotros tenemos que entender. Que 160 vamos a tener que distribuir de una u otra manera para que nosotros podamos producir los dos productos, o uno u otro, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de esto. Después, lo que necesitaremos es ingresar las variables de holgura para cambiar de inecuaciones a ecuaciones. Entonces, 2, 1, 2, 4, 2 era lo que teníamos recién, ¿sí? Era esto. Menor o igual. Nosotros tenemos que hacer el reemplazo de este menor o igual y pasarlo a un igual. Por lo que nosotros vamos a producir esto. Vamos a agregar una variable, esta es la famosa variable de holgura, que va a ser distinto de 0, que a nosotros nos va a hacer igualar a 160. No sabemos cuál es ese valor, pero sí sabemos que es distinto de 0. Entonces le asignamos XA. XA
por 1, ¿sí? Recordemos a través de la matemática que nosotros decimos todo número multiplicado por 1 mantiene su valor, ¿sí? Lo mismo para xb y lo mismo para xc, identificando las variables para cada uno de los departamentos y sus restricciones respecto a los productos. Ahora bien, ¿de dónde sale esto? De esta secuencia un poco más extendida. 2 de 1 x1 más 2 de 1 por x2 más 1 por, esto es lo que mencionábamos recién, xa más 0 por xb, 0 por xc, anulando xb y xc para llegar a un igual de 160 horas. ¿Sí? Lo mismo para los dos departamentos restantes. Ahora bien, la condición de no negatividad para unidades quiere decir que x1 y x2 no pueden ser menores a 0. No podemos tener menos 1 unidad, menos 2 unidades. ¿Sí? Así como mencionamos el tema de la importancia de reconocer que no podemos tener unidades físicas menores a 1 en cuanto a la propuesta del diseño en la optimización, ¿sí? Recordamos que era 24,75. Cuando nosotros maximizamos tenemos que decir que tenemos 24 unidades a producir y ese 0,75 sería la holgura. Bien, previo a esto tenemos esta condición de no negatividad para unidades, en el sentido que x1 y x2 para la secuencia va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? No puede tomar un valor negativo, una cuestión de unidad física. Entendiendo entonces el tema de la condición de no negatividad para unidades, lo que debemos hacer es avanzar con el punto número 5, en este caso, para exponer los valores dentro de la tabla 1, como planteo inicial. Entonces, volver a reforzar la idea de que nosotros ya tenemos esta información disponible a través del planteo de la problemática, donde nosotros tenemos un indicio de cómo estaría conformada a través de sus variables de decisión, sus variables de holgura y la columna Z. El planteo sería el siguiente. En la tabla 1 tenemos en la base es para tomar las decisiones en su momento dado el caso, variables de decisión y variables de holgura. ¿Por qué tenemos 3 columnas y 3 restricciones o 3 variables de holgura y 2 nada más? Porque el caso es que tenemos 2 productos y son 3 las restricciones. Entonces, recordar siempre la importancia de identificar esta secuencia. Entonces, como indicio, como ya lo mencionamos recién, vamos a tener 2, 1 y 4. ¿A dónde van a ir estos? Y a la identificación de las variables de decisión para x1. ¿Sí? Entonces, con esta lógica empezamos a hacer el procedimiento de llenar la tabla 1 directamente de una manera automática con información que ya tenemos disponible. No hace falta estar pensando mucho respecto a las dudas que nos puedan generar en el parcial y ahí cometer algunos errores no forzados o innecesarios. Vamos a hacer el avance y vamos a tener la identificación completa de la tabla 1. Entonces, recordando que en esta fila, que va a ser la base del zócalo de todo nuestro análisis, vamos a tener el por qué corresponden valores negativos. ¿Sí? Trasladamos la función z, trasladamos los valores de la función objetivo y ahí nos quedaría invertido los valores de los precios. Entonces, conformados, nos quedaría así. Esto es, copiamos lo que ya teníamos, no hemos hecho nada nuevo. Y acá lo que tenemos que identificar es cuál va a ser nuestra columna pivot, que en nuestra columna pivot lo que va a ser nuestra identificación de cuál es la variable de decisión que debemos meter dentro de la base para tomar potencialmente una decisión si se dan las condiciones. Entonces tengo que identificar siempre qué es el valor menor.
valor menor. Ahora bien, podría ser en términos absolutos el mayor si le sacáramos el menos, pero para no generar confusión vamos a decir que es el menor valor, o sea 1,5 al ser negativo es mayor que menos 1. Bien, ahora esta identificación nos permite a nosotros calcular el paso siguiente para identificar cuál va a ser la variable de salida, cuál va a ser el elemento de la base que va a ser sustituido por la variable de decisión para tomar su lugar. Entonces, debemos hacer la identificación de la columna pivot para dividir Z sobre los valores de esta columna. ¿Sí? Entonces, el paso número 2 dentro de esta secuencia sería el coeficiente auxiliar, es el resultado de dividir Z sobre los valores de la columna pivot. ¿Sí? 80 sería el resultado de 160 dividido 2, 120 dividido 2, 280 dividido 2. Y ahora tengo que hacer la identificación de cuál va a ser la fila pivot que va a tener incluida dentro de la base aquel concepto que tendría salida para ser reemplazado por la variable de decisión. ¿Cómo va a ser el criterio? Lo mismo que en la columna pivot. Tiene que ser el menor valor. Acá hay menos por ahí tendencia al error, ya que sabemos que el menor valor dentro de los números pares es más fácil de identificar. Positivos, no pares, perdón. Entonces, dividir los elementos de la fila pivot sobre los elementos de la columna pivot para identificar ¿qué cosa? Las nuevas variables de la tabla 2. ¿Sí? 1 dividido 2, 2 dividido 2, 0 dividido 2, 1 dividido 2, 0 dividido 2 y 120 dividido 2. Ahora vamos a prestar atención que por ahí es donde se genera la confusión a la hora de manejar un poquito más de volumen de datos de lo que veníamos resolviendo recién. Entonces, cálculo para valores de x2. ¿Sí? Ya esto lo mencionamos recién. Ahora, lo que nosotros tenemos que calcular son los otros componentes que conforman la base de la tabla. Sería XA, los valores, tendríamos que tomar valores anteriores de la tabla 1 para XA, menos el elemento de la columna pivot para esa fila. ¿Sí? Volvemos para atrás y vamos a ver que XA tenía 2. ¿Sí? Dentro de su fila, en la columna pivot. Entonces, va a ser 2 por los nuevos coeficientes de la tabla 2 para x2. 0,5, 1, 0, 0,5, 1, 60. ¿Sí? Recuerden la separación de términos. El menos y el más separan términos. Entonces, lo que primero tenemos que resolver es 2 por 0,5 y a este valor tenemos que restárselo a 2. ¿Sí? Sería 2 menos 2 por 0,5. El resultado es 1, 0, 1, menos 1, 0 y 40. Así tenemos que repetir la misma secuencia para xc y z menos c sub j. Acá tenemos los mismos valores y repite la misma estructura. Así que esto no creo que merezca mayor tiempo de análisis. Lo mismo para la z menos c sub j. Ahora bien, nuestra condición es que dentro de z menos c sub j no haya valores negativos que nos orienten a nosotros a decir que es el coeficiente que optimiza, perdón, que el valor optimiza la variable. Entonces, al tener un menos 0,25, nos da la pauta que debemos volver a repetir todo el proceso en busca de una tabla 3 en miras de poder llegar al óptimo y maximizar el beneficio. Volvemos a hacer la misma secuencia, menos 0,25 es menor que 0, ¿sí? Entonces dividimos lo mismo, hacemos exactamente lo mismo y llegamos a los valores de x1, que sería la variable de decisión que reemplazaría a xa en la tabla 3. Y hacemos lo mismo, 1 sobre 1,
0 sobre 1, 1 dividido 1, menos 1, 1, 0, 1, 40, 1. Lo mismo repetimos la secuencia y hacemos los reemplazos en la tabla e ingresamos los nuevos valores. Lo que decimos es que debemos reemplazar con los valores obtenidos en la columna Z, correspondientes a la variable de decisión, en la base, dentro de la función objetivo. Acá vemos que no hay presencia de valores negativos dentro de esta fila, lo que nos daría la pauta de que 100 sería el objetivo optimizado. Ahora bien, ¿cómo llegamos a eso? Identificando las cantidades, que era la variable que nosotros no teníamos en conocimiento. Y retomamos aquellos conceptos importantes a la hora de decir, bueno, ingresamos en X1 e ingresamos X2 a la base, entonces van a ser distintos de 0. ¿Sí? Entonces, vamos a decir cuánto vale X1 y cuánto vale X2. Los valores que tengamos asignados acá en 40. ¿Sí? Esto va a ser nuestra variable de decisiones que ingresamos en la base, que darían como resultado algo distinto de 0. Lo que deberíamos hacer es el reemplazo de 1, que era el precio de venta, por X1, más 1,5 por X2. Reemplazando los valores obtenidos en la tabla 3, es 1 por 40 más 1,5 por 40. ¿Sí? El resultado sería Z es igual a 100. El ingreso estaría optimizado en 100. Y ahora el paso más importante, que es la verificación para ver si toda nuestra cadena, nuestra secuencia de cálculos tuvieron un buen destino y el valor arrojado es el que sería optimizado. Vemos que 100 tenemos para la fila Z menos E sub J y Z, y corresponde con el valor que recién tomamos acá, que era 100, ¿sí? Haciendo los reemplazos. Entonces quiere decir que existe una optimización y donde el resultado óptimo que maximiza los ingresos sería de 100 pesos, vendiendo 40 unidades del producto X1 y vendiendo 40 unidades del producto X2. ¿Sí? Esta es una manera, una explicación muchísimo más veloz del video anterior. La idea es que puedan llegar a tener el mismo abordaje desde dos ópticas distintas o de dos numeraciones o de secuencias de pasos, pero dejando en claro que la optimización busca tanto el máximo beneficio como minimizar los costos. Es importante entender que la complejidad da para mucho más. Nosotros nos quedamos solamente en la introducción y lo dejaremos para videos futuros en caso de ser necesarios o para consultas que nos puedan llegar a ir haciendo, tanto al correo, tanto en los comentarios o donde ustedes, en algún punto de encuentro donde nos veamos. Así que esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias nuevamente por estar ahí del otro lado, tratando de comprender o ingresando en el mundo de la programación lineal a través de métodos simples. Quedo a disposición, consultas, sugerencias, lo que quieran comentar, siempre es bienvenido en pos de seguir mejorando la calidad de los videos y de los contenidos. Tengan una excelente continuidad de jornada y nos veremos en el próximo encuentro.